Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Incrementa tus Finanzas con PNL. Mi nombre es Carlos Adrián Córdoba, Master Coach e instructor de PNL. Acá muy contentos de estar ya en nuestro cuarto programa ya o tercero. Cuarto programa. Muy contento. Un saludo a todo el equipo de la Escuela Superior de PNL y la universidad. La verdad que seguimos en Chile, seguimos de paseo, un poco de negocios también, así que muy contentos de poder estar transmitiendo todos estos conocimientos, compartiendo todo este conocimiento y recibiendo muy buenos energías sobre todo lo que estamos hablando, así que muy, muy contentos. El programa de hoy se llama Presupuesta tu dinero. Sabés que podés dejar comentarios y consultas a cordoba.coach@gmail.com y vamos a arrancar porque hay mucha información. El tema de hoy es clave. El tema que tratamos en los otros 3 programas fueron temas de base, y ahora arrancamos ya sí a donde se empieza a entrelazar todas las cuestiones financieras, ¿sí? Vamos a entrelazar y vamos a poner una inteligencia financiera de atrás. En el momento vamos a mezclar el tema del enfoque también, perdón, que estuvimos hablando en los otros programas. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito también, así que este va a ser un programa muy trascendental en tu vida, ¿sí? Así que te pido, por favor, que entres con toda la confianza y con toda la atención, ¿sí? Vamos a poner la filmina para empezar a presentar este programa, que vamos a hablar sobre el IQ financiero número 3 o inteligencia financiera número 3. Presupuesta tu dinero, ¿sí? Padre pobre recomienda, gasta lo menos posible. Y los padres ricos, Padre Rico decía, si vas a ser rico, debes expandir tus posibilidades. ¿Por qué gastar lo menos posible? ¿No es necesariamente una forma de volverse rico? ¿Por qué gastar lo menos posible no es necesariamente una forma de volverse rico? Estas frases vienen de uno de los libros que yo les comenté que había leído, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Por eso lo ponemos ahí, para tener en cuenta lo que un padre pobre dice y un padre rico dice, de la misma vida, en la misma situación, en el mismo año, en la misma ciudad. De eso se trata el libro que nos presenta Robert Kiyosaki. Siempre lo traigo porque la verdad que fue un gurú en esto, en poder explicar con formas cotidianas cómo se mueve la finanza, ¿sí? Y lo que siempre decimos, ¿no? Tengo un problema financiero, ¿qué tengo que hacer? ¿Gastar menos? En realidad no. Por eso es que fuimos poniendo cronológicamente cuáles son las intenciones, ¿sí? Si vas a ser rico, debes expandir tus posibilidades. Y así nos dice el padre rico, que Robert Kiyosaki. Por cuestiones de la vida, me ha tocado entrelazar este padre rico, este padre pobre. Cuando uno conoce a la gente rica, realmente que tiene prosperidad, ¿sí? En salud, en dinero y en amor, es así. Hay que expandir las posibilidades, ¿sí? ¿Y dónde están las posibilidades? Por eso mismo, cuando tenemos unas creencias limitantes, son las que esas posibilidades se expanden. Cuando tenemos miedo, ¿qué creen que pasa? Se contraen. Por eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Es muy importante el presupuesto, por eso vamos a hablar sobre la presupuestación. Y vamos a hablar que hay 2 tipos de presupuestos, y vamos a poner una filmina, si ustedes me acompañan leyendo, donde dice presupuesto con déficit y presupuesto con excedentes. Este es clave para volverse rico y mantenerse así. Entonces vamos a hablar, ¿qué es un presupuesto con déficit?
Un presupuesto con déficit es un exceso de gasto del ingreso del gobierno, corporación o individuo. Gastar más de lo que ganas provoca un presupuesto con déficit, perdón. Mucha gente opta por este presupuesto porque es más fácil gastar dinero que ganarlo. Cuando esto pasa, la mayoría prefiere recortar gastos. En vez de recortar gastos, lo mejor es incrementar el ingreso. Eso es lo más astuto para expandir las posibilidades, ¿sí? Es importantísimo que podamos expandir las posibilidades. Es importantísimo, porque las posibilidades, ¿dónde dijimos que estaban? En nuestra mente. Las oportunidades que hablamos desde el primer programa, que tenemos que ser más astutos para aprovechar las oportunidades, ¿dónde vimos que estaban? En nuestra mente. Sí, se presentan en la vida real, pero como nuestra mente no está en sintonía, no las aprovechamos. Estamos mirando por otro lado, estamos escuchando otra cosa, estamos sintiendo otra cosa. Por eso es lo importante de poder mezclar todos estos canales con la PNL. Porque el estar en la carencia te hace que mire siempre el gasto. Y lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo en todo el programa. Ahora vamos a pasar a qué es un presupuesto con excedente, ¿sí? En la definición. Un presupuesto con excedente es un presupuesto con excedente es el que tiene un exceso de ingresos sobre el gasto del gobierno, corporación o individuo en un periodo particular. Esto no significa gastar lo menos posible, aunque un recorte podría llevar a un exceso del ingreso. La definición no dice que venga del recorte del gasto. ¿Qué queremos decir en todo esto? Lo que estamos diciendo específicamente en este punto es que un presupuesto con excedentes es cuando tengo ingreso, o sea, tenemos un ingreso y tenemos un gasto, ¿sí? Si nuestro ingreso es mayor al gasto, vamos a tener un presupuesto con excedentes. Pero puede surgir la posibilidad, que la definición no lo está diciendo, que nosotros tengamos un ingreso y un gasto equilibrado. O un gasto un poco más alto que el ingreso, o sea, esté en déficit o equilibrado. Y nosotros, al bajar el gasto, el ingreso queda superior, ¿verdad? Pero la definición que nos dice que el excedente es cuando uno tiene mayor posibilidad de ingreso que de gasto. Y eso es lo interesante. ¿Por qué es interesante? Porque las personas, ya lo vamos a estar tratando puntualmente, que las personas que están acostumbradas a vivir en un nivel de vida medio-bajo, son las personas que tienen la mayor posibilidad de salir. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era la gente rica y qué dijimos que era la gente pobre? La gente pobre es la persona que tiene que trabajar todo el tiempo para mantener una calidad de vida. Si la persona pobre tiene una calidad de vida más baja que otra de clase media o clase rica, ¿qué tiene? Que con incrementar un poco más, o sea, es más fácil conseguir un porcentaje de dinero para poder mantener su calidad de vida. Y cuando se genera un presupuesto con déficit, ese ya lo vamos a estar viendo, no te preocupes, pero el exceso sobre el gasto lo vamos a utilizar para incrementar riqueza, para pagar deudas, para comprar cosas. Y es ahí donde vamos a hablar. Por eso nos especificamos que en las finanzas personales el recorte no siempre es la buena opción, es una buena opción. O sea, es una opción el recorte del gasto, pero no siempre es una buena opción. ¿Por qué? Porque con mis
mis ingresos, puedo comprar más cosas. Por eso, ese incentivo, ese foco que vamos a estar hablando también, es muy, muy, muy importante, ¿sí? Y vamos a ir a la filmina para seguir hablando de todo esto, porque es lo importante. Esto significa enfocarse en la creación del exceso de ingresos, como te venía comentando. Si podemos superar el ingreso sobre el gasto, podemos recrear un presupuesto con excedente. Entonces, el IQ financiero número 1, acuérdense que es producir más dinero. La inteligencia financiera número 1 que hablamos, ¿sí? Un individuo con excedentes puede escoger entre pagar sus deudas o incrementar su gasto o la inversión. Una de las razones por las que la gente tiene problemas financieros es que aumentan los gastos y deuda al tiempo que reduce la inversión. Es muy, muy, muy importante este tema para poder llegar a una libertad financiera, ¿sí? Es muy, muy, muy importante. Un individuo que escoge entre pagar sus deudas, incrementar su gasto o inversión, es clave para lograr sus objetivos financieros. Escúchenme bien, es clave, ¿sí? Yo tengo 3 posibilidades. Pago mis deudas, genero más gasto o invierto dinero. 3 posibilidades. Es muy, muy importante. ¿Y qué trajimos aquí? La inteligencia financiera número 1. Para poder desarrollar un presupuesto con excedentes, tenemos que enfocarnos en producir dinero. ¿Qué hablamos en el IQ financiero número 1, que era producir dinero? Este es fundamental para seguir hablando del tema. Es algo muy, muy interesante. Y es algo muy interesante que vamos a seguir hablando después de este corte. Así que estate atento, estate relajado, que vamos a seguir hablando en un breve corte. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Todos anhelamos una vida próspera y dichosa. En algún momento de nuestras vidas, caemos en la desesperación de intentarlo una y otra vez sin resultados positivos. ¿Por qué no logro mis metas? ¿No estaré hecho para el éxito? No desesperes. Visítanos en www.universidaddeventasconpnl.com. Encontrarás las herramientas para ayudarte a ti y a empresarios a crecer rápidamente sus negocios con PNL, con los conocimientos del Master Coach en Programación Neurolingüística número 1 en habla hispana, Edmundo Velasco. Te convertiremos en uno de los mejores coach y Master Coach de negocios del mundo. Estudiarás desde la comodidad de tu casa, sin horarios fijos, sin tareas. No esperes más. Visítanos en www.universidaddeventasconpnl.com. Te esperamos para unirte a las miles de personas que han cambiado sus vidas y sus negocios con PNL, la mejor universidad en marketing y ventas en programación neurolingüística de habla hispana. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola, hola de vuelta, amigos. Hola, hola de vuelta, amigos. Estamos en Incrementa tus finanzas con PNL, presupuesta tu dinero, ¿sí? Venimos hablando de varias cosas, venimos hablando de presupuestos, venimos hablando de presupuestos con déficit, venimos hablando de presupuestos con excedentes, ¿sí? Esa balanza, justamente en las empresas, ¿cómo lo llaman? Balances, ¿sí? ¿Qué son balances? Ingresos y gastos, ¿sí? Y antes de seguir, quería hacer un resumen para comparar ciertas cuestiones empresariales, ¿sí?
Seguramente hay muchos contadores y en esto siempre chocamos un poco. La contabilidad nos dice que todo activo es todo bien que tenemos en nuestro patrimonio, ¿sí? Lo hablamos en otros programas, ¿sí? Pero como ahora estamos hablando específicamente de presupuesto, es una diferencia que sí o sí hay que expandir un poco la cabeza, ¿sí? Estamos hablando de activos. ¿Qué es un activo para nosotros? Para nosotros, un activo es algo que te pone dinero, ¿sí? Una casa no te pone dinero, un auto no te pone dinero, y vamos a hablar justamente de cómo incrementar los gastos, cómo poder hacer para gastar sin que tu presupuesto se desequilibre, cómo gastar disfrutando de la calidad de vida que querés. Por eso estamos, por eso esta información. Vamos a ir a una filmina donde vamos a aclarar ciertos aspectos fundamentales para poder seguir en este proceso. Y vamos a ir a las aclaraciones. Un presupuesto con excedentes, un presupuesto con excedentes es un gasto. Págate a ti primero y luego a los demás. Y vamos a hablar un poco de ese tema que es fundamental. Un presupuesto con excedentes es un gasto. ¿Por qué decimos que un presupuesto con excedentes es un gasto? Págate a ti primero y luego a los demás. Porque el presupuesto siempre tenés que buscar la forma de guardar un ahorro, que nosotros lo vamos a reinvertir. Pero ¿qué queremos decir con un presupuesto con excedente? Es un gasto. O sea, siempre que tengas un excedente, ese excedente lo vamos a usar, pero lo vamos a usar en forma positiva, y lo vamos a usar de forma que te pueda dar la calidad de vida que querés, que te pueda comprar los artículos que quieras. Es muy importante. Y págate a ti primero, porque en las finanzas personales, uno de los problemas fundamentales que tenemos es no pensar en uno. Pero no pensar en uno porque yo me compro un celular lindo, tengo un gasto lindo y estoy pensando en mí. Estoy comprando unos zapatos lindos. No. Así como compramos un zapato lindo, compramos un celular, compramos un carro interesante, hay que comprar activos interesantes. Entonces, el págate a ti primero es, de tu ingreso, tenés que destinar un porcentaje de ingreso por todo ese esfuerzo. Todo ese esfuerzo que vos realizaste, tenés que guardar un porcentaje. Yo cuando empecé guardando, que en realidad no lo guardé, y es lo que me brindó la posibilidad que vamos a seguir hablando más adelante. Pero arranca de un 10% a un 90% del ingreso. ¿Sí? Hoy yo estoy pagándome a mí un 90% de lo que me ingresa. Pero bueno, al principio empezás con un 10. Y cuando estamos dando cursos de este tipo de información, la gente te dice, yo vengo acá porque no llego a fin de mes. ¿Cómo querés que guarde un 10%? Yo tengo hijos, tengo casa que mantener, ¿sí? Y es verdad, ¿eh? Pero yo te expliqué, este camino no es ir a la lotería, es aprender en el proceso todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a ir aprendiendo. Entonces, cuando una persona viene y me dice eso, le digo, si vos mañana te quedaras sin trabajo, Dios quiera no te pase, ¿no? O sea, pero si vos pensás en un momento, ¿qué harías? ¿Qué harías para mantener a tus hijos? ¿Podrías vivir con menos dinero? ¿Podrías cerrar el mes con menos dinero? Y la persona me dice sí. Podría vivir con el 90%, podría vivir con el 80% hasta el 50%, porque sería
una situación de emergencia que haría lo que sea por vivir. Y en ese momento, amigo, amiga, las personas empiezan a entender que los gastos son un capricho. Si los quieres tener, pero tenlos. Y feliz. Pero cuando una persona no se empieza a pensar en sus finanzas personales, en su futuro, no piensa la gente. No piensan. No piensan en su familia. Entonces, cuando uno le explica que mañana se podría quedar sin trabajo, y sí, yo podría cambiar mi realidad, ¿por qué no lo hace ahora? Entonces, esa parte es una parte que siempre vemos que es difícil en la gente similar, pagarte a ti mismo. Porque somos personas que queremos las cosas rápidas, ya los hablamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ese 10%? Con ese 10% vamos a comprar activos que nos traigan dinero, que nos traigan dinero. ¿Mm? Y con esos activos vamos a poder comprar cosas, vamos a poder pagar deudas y vamos a poder tener la calidad de vida que queramos. ¿Sí? Por eso vamos a volver a la filmina para seguir viendo las aclaraciones específicas. ¿Sí? Cuanto más activos tengas, mejor futuro tendrás. Vamos de vuelta. Cuanto más activos tengas, mejor futuro tendrás. ¿Sí? Y ahora vamos a volver a hablar sobre la parábola del acueducto. Por eso era importante tenerla presente. ¿Sí? La parábola del acueducto, ¿qué nos muestra? Que Bruno ponía los baldes más llenos y no pensaba en su futuro, en realidad. Pensaba en su futuro inmediato y no pensaba en trascender. No pensaba en su familia, digamos. Todas estas cuestiones que vos hoy estás tomando tu tiempo y estás viendo esto. Entonces es muy importante que sepas que activos es el acueducto, que va a costar. Va a costar empezar ese training, el hacer. Pero cuando uno, te digo la verdad, cuando uno empieza, las oportunidades empiezan a aparecer porque uno se está conectando con la realidad que quiere vivir. Y cuando vos te querés conectar con la realidad que sea abundante, la abundancia viene. Obviamente, hay que hacer, sí. Pero cuando uno está en carencia, también hace. Por eso era importante el punto anterior, el 10%. Y ahora vamos a ir a la filmina, pero el último punto que es importante que tenemos en la filmina, que dice, paga los pasivos con activos. Hay que crear activos para solventar los pasivos. Ya puse el auto que me compré en el 2015, ¿sí? Fue un proyecto que hice específico para que ese año pudiera comprarme ese auto. Y tiene una historia. Ese auto era de mi padre, ¿sí? Que le mando saludos y un fuerte abrazo grande. Me han ayudado mucho ellos a poder aprovechar toda esta educación financiera, ¿sí? Aunque en los primeros programas hemos ido pegando mucho las creencias limitantes que en esta vida han sido un pilar fundamental. Mi papá tenía ese auto con 35.000 kilómetros, estaba nuevo. Y bueno, él lo quería cambiar, tuvo la posibilidad y lo tenía que vender. Entonces me comenta y yo le dije, mira, si vos me lo financiás, yo en un lapso de meses, y bueno, hicimos un pacto de meses, yo se lo iba a pagar. Entonces, ahí aproveché y traje a esta frase a mi mente y dije, voy a pagar mis pasivos con mis activos. ¿Y qué hice? Me enfoqué en un negocio que me generaba un activo, ¿sí? Me generaba dinero y con ese dinero, en menos de un año, pude pagar ese auto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto?
El punto es que podemos tener lo que querramos, pero tenemos que enfocarnos. Usted se imagina la satisfacción de haberle comprado el auto a mi padre, salir a una vuelta y decir, sí, me esforcé en generar este activo, pero ahora tengo este auto que lo estoy manejando, disfrutando, y es como que se hubiera creado en mi realidad. ¿Y saben qué es lo mejor? Que el activo sigue generando. Sigue y sigue generando. Por eso tenemos que enfocarnos en generar activos. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en generar activos. ¿Y qué son los activos? Vamos a ir a la filmina donde he puesto toda la explicación para que me ayuden a leerla. Los activos son iguales a los pasivos de lujo. Si no gozas de los lujos de la vida, ¿para qué vivirla? Entra un concepto que decimos gasta para enriquecerte. Cuando las cosas se ponen difíciles, la gente deja de gastar. Cuando en una empresa caen las ventas, generalmente cancelan gastos de publicidad y marketing. Las ventas caen más y el problema cada vez es peor. ¿Qué me dicen de la filmina? ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Alguna vez le ha pasado? Es muy interesante. Es muy interesante. Los activos nos ayudan a comprar pasivos de lujo. Cuando nos enfocamos en este aspecto de la prosperidad, el pasivo es igual, el pasivo de lujo es igual a un activo, o el activo es igual a un pasivo de lujo. Es algo muy, muy, muy interesante, el poder comprar lo que quiero, aprovechando los activos. Yo les prometo que si ustedes empiezan a ver todo esto, vamos a hablar el programa que viene del apalancamiento, ¿sí? Donde ya entran más aspectos de inversiones, aspectos de negocio, donde podemos apalancarlo. Ahora solamente yo quiero que entiendan que sí se puede. Hoy estamos con el internet, les contaba. Si ustedes arman un negocio en internet y son empleados y arman un negocio en internet, pueden tener ingresos residuales o con un carro de compra, lo llaman en el país, pero es una página que pueden vender productos, ¿sí? Y pueden comprar sus pasivos de lujo y ser felices y sin endeudarse. Entonces, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir porque es muy, muy impresionante este tema, muy lindo el tema, para continuar hablando de lo que es activos, ¿sí? PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. En este mundo globalizado, la competencia es cada vez mayor. El esfuerzo para prepararnos y sobresalir va aumentando día con día y se ve reflejado el crecimiento de los negocios y las ganancias que estos generan. Sin embargo, la mayoría de las empresas llegan a una etapa en donde se ven estancadas por la exigencia cada vez más grande de los clientes, provocando que muchos de estos tengan grandes pérdidas. Evita que esto suceda solo con Influencia Irresistible. Influencia Irresistible es una solución práctica y eficaz para encontrar el equilibrio personal y así llegar al éxito profesional. Cambia una vida sin límites para tu negocio hoy. Influencia Irresistible. Día a día nos encontramos en situaciones en donde tenemos que tomar decisiones, desde qué comer, qué transporte usar o a dónde ir. Sin embargo, no siempre nuestras decisiones son las mejores. ¿Qué sucedería cuando tengamos que tomar decisiones más trascendentales para nuestro futuro? ¿Cómo emprender un negocio, mejorar nuestros ingresos, estudiar una carrera o viajar?
Haz a un lado tus miedos y comienza a tomar las mejores decisiones de tu vida. Actualización interior. Atrévete ya y renuévate. Revoluciona tu mente con el mejor curso online. Actualización interior. Tu mejor decisión. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Buenas amigos, estamos de vuelta con este tema apasionante en Incrementa tus finanzas con PNL. ¿Sí? Estamos hablando de presupuesto tu dinero. Mi nombre es Carlos Adrián Córdoba, soy Master Coach con PNL e instructor con PNL. Te voy a repasar mi correo cordoba.coach@gmail.com. También que nos podés seguir en YouTube a Carlos Adrián Córdoba. Y qué tema apasionante, ¿no? Qué tema que sin darnos cuenta estamos con problemas. Qué tema que es muy duro, la verdad. Cuando uno está de este lado, es duro, es muy duro poder transmitir. Porque las personas, sinceramente, están creando la realidad que quieren tener. Cuando estuvimos hace unos días en el Clear, el mundo nos contaba y nos decía, él nos afirmaba. O sea, la ley del secreto hace que funcione. Al no tomar acción real en aspectos de la vida, hablamos y pensamos de una manera que nos llega. Nos llega para bien y nos llega para mal. ¿Sí? Es un tema muy interesante, sinceramente, amigo, amiga, me da mucha fuerza venir y sentarme a hablar y poder compartir todos estos aprendizajes, ¿sí? Porque realmente la riqueza en el mundo la manejan pocos. Esta información es muy complicada de poder expandir, porque no está en la educación, como les contaba, no se enseña en las escuelas, y en la casa es un tema tabú, porque también si yo estoy mal, tengo una creencia, no puedo transmitir a toda la descendencia. Entonces es un tema muy interesante que va tratando, ¿sí? Vamos a volver todo este tema de los activos, de los pasivos de lujo, hablando bien de cómo es el procedimiento para poder llegar a convertir tus activos, compra en tus pasivos de lujo. Entonces vamos a volver a la filmina que nos dice la filmina que preparamos, ¿sí? Hay que dar un paso a la vez. El proceso de elaboración de presupuesto es muy importante. Debes aprenderlo y aplicarlo con toda tu sagacidad. ¿Cómo la pobreza puede volverte rico? El problema financiero resuelto se convierte en un recurso, porque estás aprendiendo en ese momento. Si aprendes a resolver dificultades, y las consideras recursos y oportunidades para aprender, poco a poco crearás un presupuesto con excedente. Y vamos a tocar bien, el tema es muy importante, esta filmina, para que la charlemos y la conversemos en todo este proceso, ¿sí? Primero, tienes que dar un paso a la vez, ¿sí? Si no sabes caminar, no quieres arrancar corriendo. Si estuviste 5 años pensando de una forma, tomando una acción, 10 años, 15 años, los que tengan, la edad no importa en esto. Lo que sí importa es tomar acción. ¿Y cómo se toma la acción? Empezando a dar un paso a la vez. Por eso es muy importante esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar el proceso de elaboración del presupuesto. Vamos a empezar con el presupuesto. Hay distintas formas. Si encuentras en internet va a haber muchas teorías.
que dicen que hay que ahorrar el 10%, sí que no, sí. Bien. ¿Qué pasa? Cuando uno está realmente jodido, está en el pozo, las teorías cuestan mucho, en realidad son reales, digamos. Cuando uno quiere llegar a un camino, puede llegar por varias formas. Es lo mismo que pasa en el auto. Por eso es que siempre hablamos del enfoque, por eso hablamos de GPS. Puedo tomar un camino que me cuesta más y la próxima vez yo aprendo a tomar otro camino. Entonces es importante el enfoque. Pero para empezar a aprender cuáles son las herramientas que a mí sí me convienen, porque todas las personas son muy diferentes, y en esto te tenés que sentir bien. En esto te tenés que sentir feliz, aunque parezca muy duro. Pero tenés que sentirte feliz de empezar el primer paso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué te voy a pedir yo? Esto es un ejercicio, esto es un reto para vos. Vas a empezar a notar tus activos, o sea, tu ingreso de dinero y tus pasivos. Solamente vamos a empezar con eso. Después te voy a hablar de activos más adelante, qué tipo de formas de activo hay y demás. Ya los vimos, no sé si te acordás, ¿sí? Tenemos activos que generan por flujo de efectivo y activos que se aprecian en el tiempo, ¿sí? Pero un activo también es el ingreso del empleado o el ingreso del autoempleado, la ganancia del dueño del negocio o la ganancia de la inversión. Pero hoy solamente quiero que te centres en empezar a investigar tu presupuesto. Entonces, te voy a pedir que empieces con tu tarea cotidiana de hacer el presupuesto. Ingresos y gastos. Todo lo que tengas a detalle, al principio es muy engorroso al no estar acostumbrado. Yo te soy sincero, yo cuando empecé con esto hace varios años, lo aplicaba y era engorroso anotar cada gasto. Aprendí mucho de mí. El proceso fue increíble, porque fui aprendiendo poco a poco mucho. Hoy, sinceramente, no estoy anotando todos los días lo que gasto. Inclusive ya he podido hacer varias cuentas. Por eso es importante llevar una capacitación. Por eso seguramente en la repetición vas a tener el link arriba para conocer la escuela, donde te vas a poder capacitar como facilitador de procesos de cambio en un principio. Ahí vas a conocer la nueva conciencia de prosperidad, el código del éxito y PNL básico, que va a ser fundamental para todo este proceso que va a ir llevando. Así que te pido que para el fin de semana que viene ya hayas practicado un poco con tu presupuesto, tus cuentas, tus ingresos y todo lo que te va trayendo y sacando dinero. Y en ese proceso seguramente te vas a dar cuenta de muchas cosas. A mí me encantaría que me compartas tus experiencias para poderlas tratar, tus dudas y tus aciertos que has venido llevando, para poder compartirlo, para poder transmitir los mismos errores, las mismas dudas que por ahí alguna amiga, algún amigo tenga. ¿No? Y justamente dejé esta parte para el tercer bloque, ya que muchas personas me preguntaron, Carlos, bien, venimos con el primer programa, creencias limitantes, ¿sí? Tenemos el segundo programa, producir más dinero, ¿sí? Tenemos el tercer programa, cómo resguardar ese dinero, ¿sí? Y en ese proceso, la gente dice,
¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo organizo? Porque en realidad yo pienso que estoy produciendo bien el dinero, porque mi IQ me da un coeficiente de dinero, o sea, no es un coeficiente, acuérdense, lo medimos por ingreso neto. Yo pienso que mi porcentaje de gastos es interesante, bien, es bueno, yo pienso que, pero en realidad, ¿cómo hago para medirlo? Digamos, bueno, la forma de medirlo es en el presupuesto. Seguramente si estás viendo el programa no tengas un presupuesto, pero te puedo asegurar, cuando vos fijas un presupuesto te empiezas a dar cuenta qué gastos son reales, qué gastos son caprichos, los llamamos, que están bien tenerlos, pero cuando tu ingreso te mide el gasto en comparación a una tabla, vos empezás a ver en perspectiva las cosas, cómo están pasando. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar va a ser el presupuesto. ¿No? Va a ser el presupuesto y vamos a empezar a trabajar sobre qué emociones me trae el gasto, qué emociones me trae el activo, y seguramente vas a empezar a tener emociones de que esos activos, ese ingreso, si yo lo levantara un poco, va a empezar a generar un presupuesto por excedente. Si ese gasto yo le saco algo que es un capricho, que me da una felicidad momentánea, cuando se equilibren ese presupuesto, se van a sentir de una manera increíble. Pero hay muchas personas que se dan cuenta ahí. ¿Mm? Y en el otro bloque vamos a estar hablando específicamente de eso. Algo muy interesante, que es lo que les comentaba al principio. Si ustedes tienen un gasto pequeño, su ingreso va a crecer exponencialmente el gasto. Va a ser un arranque impresionante. O sea, no lo van a poder creer. Sinceramente no lo van a poder creer. Entonces te invito, amigo, amiga, que empieces desde ya, que vamos a hacer el corte de este tercer bloque, para que empieces a tomar un presupuesto, una lista de ingresos, y te quedes al frente de la pantalla esperando que continúes con el programa, viendo cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Porque te voy a dar la clave en el cuarto y último bloque de cuál es la manera de salir de todos los problemas con la herramienta del presupuesto, ¿sí? Así que empieza a notar cuáles fueron tus ingresos de la semana, del mes, y cuáles fueron los gastos, y empieza a darte cuenta que en el bloque siguiente vamos a seguir hablando específicamente de qué hacer con ese presupuesto de gasto e ingreso. Hasta el bloque siguiente. PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal, las 24 horas del día, los 365 días del año. Regresamos después de una breve pausa. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Hola, hola, hola de vuelta. Bienvenidos al último bloque de Incrementa tus finanzas con PNL. Mi nombre es Carlos Adrián Córdoba, Master Coach e instructor de PNL. Vamos con el cierre ya de este programa interesante. Te dejé un recado, que buscaras un papel, que empezaras a escribir, que empezaras a notar todo, ¿sí? Que es ahí en la acción donde empezamos a darnos cuenta cuáles son las oportunidades que tenemos y cuáles son los errores, ¿sí?
Primer punto, ¿sí? En el presupuesto lo que te va a ayudar es a medir si tenés un presupuesto con déficit o si tenés un presupuesto con gastos, ¿sí? Lo primero que te voy a pedir es la columna de gastos. ¿Es más grande que la columna de ingresos? A que me pusiste más anotaciones en la columna de gastos, ¿verdad? Generalmente pasa así, ¿sí? Por eso es el problema que tenemos. Imagínense en un futuro poder tener la columna de ingresos más grande que la de gastos, ¿sí? Obviamente va a depender si tenemos ingresos muy chicos o si tenemos gastos más grandes, va a depender, ¿sí? Pero con ver eso, uno se va diciendo y se siente de una forma diferente. Si vos empezás a tener varios factores de ingresos diferentes, vas a lograr que ya en tu neurología, en tu cabeza, esa balanza se corrija, ¿sí? No es por eso que te voy a decir, no, para sentirte bien, cambia un billete de $100 por billete de $1, como para sentirte que está bien. O en mi caso, vení, compra pesos que con $1 podés comprar muchos billetes, ¿sí? No estamos hablando de eso. Pero sí, en el presupuesto, lo que esa balanza te empieza a poner, decir, bueno, cuando uno lo ve que es diferente, empieza a darse cuenta que hay algo que está pasando. O sea, si vos sumás el total y que haces ese balance, si ya partís de que el balance es erróneo, o sea, estás con un presupuesto con déficit, hay algo que está pasando negativo. Y obviamente, si en ese presupuesto con déficit tenés puesto una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito te va a empujar al fondo. Pero en la tarjeta de débito, ¿qué hablamos? Cuando uno pone las prioridades, decir, bueno, achico y pago lo mínimo que pueda para que hace un efecto, ellos lo saben bien psicológicamente, al pagar el mínimo es como que el problema lo pateas para el otro mes. Y lo que estás haciendo el problema lo estás agrandando, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante ver el presupuesto y decir, bueno, ¿se acuerdan lo que hablamos del enfoque? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánto dinero quiero lograr? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Empecemos a tomar las herramientas, son unas de las mejores herramientas que tenemos, es el enfoque. El presupuesto lo que te va a ayudar es a poner el mapa que tenemos que cambiar. Entonces, ahí tenemos que ver qué vamos a hacer y empezar de un paso a la vez. Empecemos a probar qué sí puedo hacer para cambiar mi realidad del presupuesto. Vamos a enfocarnos a cómo vamos a incrementar esos gastos. Si el proceso, digamos, si en el proceso ese presupuesto está con déficit, vamos a atacar primero el déficit. Más adelante, en el programa siguiente, vamos a hablar de apalancarnos. Vamos a hablar de cómo apalancar nuestra inteligencia. Vamos a hablar de cómo apalancar nuestro dinero. Vamos a hablar de cómo apalancar en la tecnología. Tecnología que hoy permite poder tomar un curso, poder ver un programa, estés donde estés, amigo. La tecnología te permite viajar, que es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Conocernos, poder transmitir. Y también se puede ganar plata, se puede ganar dinero. Entonces, nos vamos a enfocar en eso, ¿sí? Primero vamos a tratar de romper ese presupuesto con déficit. La recomendación, ¿sí? Aunque dijimos no, la recomendación, lo que yo haría, si hoy tengo un presupuesto con déficit, es enfocarnos en el ingreso. Vamos a enfocarnos a producir más dinero, que es la inteligencia financiera número 1 que hablamos, ¿sí? En eso nos vamos a enfocar. Y por ahí sí vamos a tener que agrandar los baldes como Bruno. Por eso
es importante que veas la parábola del acueducto que venimos pasando en los otros programas. Si no los viste, es fundamental para que llegues a este punto. Así que te recomiendo que los veas. Están las repeticiones. Me podés seguir en Carlos Adrián Córdoba en YouTube, en mi canal. O podés seguir PNL TV. Pero es importante que rompamos el déficit. Primero vamos a tratar de enfocarnos en el ingreso. Si tenemos que aumentar los baldes, vamos a aumentar los baldes. ¿Con qué? Con un objetivo. Ese objetivo va a ser romper con el déficit. En el otro programa vamos a hablar de cómo apalancarlo, ¿sí? Pero primero va a ser romper. Yo te puedo asegurar, que cambiando el ingreso, el gasto prácticamente no lo van a tocar. Pero si ustedes ven y hay algo que le hace ruido, que se puede eliminar en el gasto mensual, van a ver como si achican el gasto, el ingreso se va a multiplicar. Si ustedes achican el balde de gastos, que es el balde que se nos va, el dinero que se va, ese dinero que queda es más fuerte. Pero la recomendación es buscar otro ingreso, aunque sea activo. En el otro programa vamos a hablar de ingresos, dos tipos, pasivos y activos, para ayudarte. Y una de las cosas importantísimas de este presupuesto es que vas a ir trabajando. Espero tus comentarios en cordoba.coach@gmail.com o en los canales de YouTube, ¿sí? Que van a hacer las repeticiones en el programa, para que nos vayas contando cómo este proceso, para que en la semana que viene podamos trabajar sobre eso y darte una mano y ayudarte con el consejo específico de lo que te está pasando, ¿sí? Vamos a hablar, para cerrar este tema, vamos a hablar sobre la deuda buena y la deuda mala. Como dice la Filmina, la deuda buena es la que la deuda buena es la que te enriquece. Y la deuda mala es la que te empobrece. Y la que tienes que pagar vos mismo. ¿Sí? ¿Pudiste entender todo esto que te dije? La deuda buena es la que te pone plata en la billetera. ¿Sí? Y la deuda mala es la que te empobrece y tienes que pagar vos mismo. ¿Con qué? Horas de trabajo. Como te repetí, el programa que viene vamos a hablar de apalancamiento, cómo usar esa energía, ese tiempo, ese dinero, esos conocimientos para poder multiplicarlos, ¿sí? Para eso es muy importante la deuda buena, como te comentaba en los otros programas. Tenía un amigo que tenía problemas con su tarjeta, y para mí la tarjeta de crédito, era mi apalancamiento financiero, que vamos a hablar el programa próximo, que me hacía generar dinero. Yo espero que tengamos esta posibilidad de series de programas. Yo tuve la posibilidad de comprarme una vivienda gracias a aplicar los conceptos de la deuda buena. Ya lo vamos a hablar en otro programa porque tiene una cierta complicidad o más que complicidad, tecnicismo que vamos a ir aprendiendo programa a programa y practicando, y vamos a ir entendiendo, ¿sí? Pero me gustaría comentarte cómo hice para comprar mi primera vivienda. Vivienda que hoy, la deuda buena, que es deuda buena, la pagan los ingresos pasivos. Tomé una deuda, que en su momento no era deuda buena, pero yo tenía una proyección y lo pude lograr. Pero vamos a la deuda buena. ¿Con qué aplicaba yo la deuda buena? Como yo te comentaba, en uno de mis negocios como autoempleado, que estamos generando una marca para poder trascender como negocio y realizar franquicias y demás, tenés que viajar
tenía que ponerme en contacto con la gente, mostrar mi producto, mostrar todos esos productos artesanales que había hecho de consumo para niños, de golosinas, como te contaba. Y mi amigo me decía que su tarjeta de un banco determinado era Usureros. Yo pagaba todos los gastos que tenía, de combustible, de comida, mientras el otro dinero que producía, acuérdense el cuadrante, ¿sí? Aquí creo que lo tenemos, empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversor. Yo era empleado y autoempleado, ¿verdad? Estaba en ese cuadrante. Entonces, cuando me decidí, empecé a invertir. Tenía que usar la plata que generaba como empleado en mi negocio de autoempleado, ¿sí? Me dio la posibilidad, la deuda buena, tomando mis riesgos, ¿no? Obviamente, de poder utilizar mi dinero, que ya estaba en déficit, ¿sí? Fue una de las principales cuestiones que tuve que trabajar, por eso es importante. Ya estaba en excedente. Utilizar mi tarjeta de crédito para solventar todos mis gastos del nuevo negocio, ¿sí? Imagínense cuando uno arranca un negocio, tiene que comprar cosas, tiene que invertir dinero a la posibilidad de que la gente venga. Entonces, ¿yo qué hice? Utilicé mi tarjeta de crédito para solventar todos los gastos y ese dinero lo puse a trabajar. Lo puse a trabajar en el banco, lo puse a trabajar con ciertas cuestiones de apalancamiento que vamos a estar hablando en el programa que viene. Y al fin y al cabo, para hacer corto este cuento que ya tenemos que ir cerrando, pude pagar toda mi deuda que había logrado el negocio. El negocio empezó a generar dinero por su cuenta gracias a una tarjeta de crédito. En cambio, la deuda mala, ¿cuál es? La deuda mala es la que utilizamos para comprar caprichos o algún bien que no genera dinero. La deuda mala es para comprar un televisor, para comprar un carro, para comprar todas las cuestiones, sacar un leasing que nos generan un listado de pasivos cada vez más grande. Por eso es importante lo del presupuesto, ¿sí? Bueno, vamos cerrando. La verdad que sé que nos hemos quedado sin tiempo de vuelta. Te quiero poner la filmina para que vuelvas a tener. El nombre del programa se llama Incrementa tus finanzas con PNL, presupuesta tu dinero, estuvimos hablando de eso. Mi nombre es Carlos Córdoba, Carlos Adrián Córdoba, Master Coach e Instructor. Me podés escribir a cordoba.coach@gmail.com y seguime en el canal Carlos Adrián Córdoba de YouTube, ¿sí? Sin más, te mando un abrazo grande, un saludo fuerte desde Chile y espero que tus comentarios y que nos encontremos el fin de semana que viene. Gracias por tu tiempo, gracias por recibir todo esto, gracias por entender y un fuerte abrazo, ¿sí? Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Continúa con nuestra programación.